Listo. A ver. Estamos aquí. ¿Qué nos quedamos? Buscando tierra. Que se ha visto lo seco, que permite sembrar semillas, ya lo vimos, sobre la corteza terrestre que permitía que creciera vegetación. Luego vimos sobre el error de la tierra, la imperfección natural que tiene la tierra. Entonces pasamos a... escucho mucho ruido, ¿no? Que produce fruto cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Los árboles se había ordenado hacerlo así, entonces aplicaron a sí mismos un razonamiento Kal Va-Homer, como se explica en una interpretación de Gádica 70. El razonamiento, que en hebreo se llama Kal Va-Homer, es en términos generales lo mismo que la inferencia fortiori, también argumento de menor a mayor. Consiste en un razonamiento según el cual si un caso leve se le aplica cierta particularidad, con mayor razón se le aplicará a un caso más grave del mismo. ¿Entiendes? ¿No? Si se aplica para la particularidad, mucho más va a aplicar en la generalidad. Sí. Porque la particularidad extiende de la generalidad. En este caso, el razonamiento que hizo el árbol, o sea, el mundo arbóreo, fue el siguiente. Si a los árboles que son grandes y aún así se mezclan entre sí serán reconocibles, Dios les dijo que salieran según su especie. A nosotras las plantas, que somos pequeñas, y si nos mezclamos no seremos reconocibles, con mayor razón debemos salir cada una según su especie. Okay. Entonces esto quiere decir que cada planta nació según a como cada planta tenía que ser, sin ser como es dos o tres plantas, o sea, sin ser indistinguibles, okay, una de otra. Entonces cada una nació. Entonces, por otra parte, al escuchar y aplicarse a sí mismos la misma lógica de las plantas no debe tomarse literalmente, se refiere a su recepción del mandato divino. Es como si Dios mismo hubiera decretado el hecho de salir según su especie a los árboles y con mayor razón a las plantas. Okay. Por eso es que se supone que los injertos tú sí los puedes hacer de los árboles. ¿Los injertos qué? Injertos. Los puedes hacer de los árboles, pero no de las plantas. ¿Has visto eso? Es de eso que ponen dos árboles. Que metes... ya. Tú una corteza sí la puedes hacer injerto, pero una planta no. Eso no sabía. Sí, hay muchas reglas de eso. Entonces... cuadra con eso también. Hay varias cosillas que cuadran. Mira, no soy biólogo, güey, pero... O sea, sí, muchas cosas, como que son cosas que vas agarrando, ¿no? Y entonces de pronto vas leyendo cosas y vas diciendo, ay, güey, me acuerdo que una vez alguien me había dicho esto, ¿sabes? Sí, claro. Y no sabemos por qué es. Y no es como que aquí te explique del todo el por qué, pero al menos el verlo aquí te permite saber validar que en los textos de sabiduría realmente encuentras cosas, o sea, es decir, la ciencia, por ejemplo, estas cosas, pues, no sé cuántos años tenemos sabiendo esto, ¿ves? Y esto precede a todo eso, entonces, o sea, te dice que algo hay aquí, ¿ves? Claro, sí. Y luego, que dice, hubo anochecer, hubo mañana, produce fruta semilla. Y luego dice, ¿cómo se explica la interpretación melódica? Shikitahulin, animales no consagrados, es un nombre que los comentaristas, comentario fuera de. Luego dice, Dios dijo, aquí se pone interesante, que haya luminarias en la expansión de los cielos, para separar entre el día y la noche. O sea, es decir, que haya... fíjate que no dice luz, utiliza la palabra luminarias. Sí. Te fijas, la luz la creó primero. Bueno, antes que esto. Sí. Entonces, o sea, es decir, en el universo todavía hasta este momento, todo lo que hemos hablado anteriormente, no había todavía la luz como esta luz. Era todo oscuridad, ¿ves? Existía la luz, que era el entendimiento y la divinidad y la sabiduría, pero no existía todavía la luz como tal. ¿Ves? O sea, como si el sol todavía no era todo oscuridad, o sea, no existía luminarias.
Y el sol podría ser una luminaria. El sol, de hecho, las luminarias pues son el sol y la luna. Ya. Entonces ahorita después les da sus nombres, pero o sea, no como tal como sol y luna, pero Sí. aquí es donde se crean el sol y la luna. Vamos a salir un poquito del tema, pero hay una línea que habla de mucho de que la luna es como que llegó, apareció, pero que no era un cuerpo que estaba antes alrededor de la Tierra. ¿Se ha escuchado ese tema? No sé si hablan de esto aquí. No sé si esté aquí, a lo mejor, ahorita lo vemos. No soy experto en eso. O sea, lo que sí sé es que estaba fijada el dominio para la luminaria del día y la luminaria de la noche, pero redujo la luminaria de la noche. Ahorita llegamos a eso, ahorita lo hice por acá. No sé si a lo mejor algo por aquí explica, pero no sé, pues yo puedo interpretar lo que dice aquí, pero no conozco. De hecho, la luna es de los pocos satélites que se conocen que no giran, que se mantienen. Tiene una explicación científica, ¿sí? Pero no la sé. Y lo que dice entonces que hay luminarias. Las luminarias habían sido creadas desde el primer día, pero en el cuarto día se les ordenó suspenderse en la expansión. Okay. A lo mejor eso que acabas de decir puede entrar dentro de este razonamiento. O sea, ya estaban creadas, pero para este cuarto día ya se les designó ese espacio. Eso. Y luego aquí dice 71. Esto se infiere que el versículo no describe inicialmente la creación de las luminarias, sino el hecho simultáneo de que debían estar en la expansión de los cielos. Ok, entonces mira, fíjate, cuando dice que haya luminarias en la expansión, aquí según este razonamiento se infiere que ya existían las luminarias, solamente no estaban asignadas a la expansión de los cielos. Sí. Sino el hecho simultáneo de que deben estar en la expansión de los cielos. Si la frase en hebreo aludiese a su creación, lo lógico hubiera sido que Dios primero dijese que fueran creadas y solo después que quedaran suspendidas en la expansión. Sí. Pues aquí hay que cuidar mucho el uso de las palabras, porque aquí cuando dice haya luminarias en la expansión, forzosamente implica que no estaban ya en la expansión. Digo, ahorita, fíjate que aquí, si te fijas, empieza a ser un poquito más complejo empezar a interpretar. Sí. Cada vez lo va a hacer más. ¿Por qué? Esto es clave porque cuando estás partiendo de las primeras palabras, es como contiene más, es más complejo, pero a la vez es más, como explica más. Es más directo el entendimiento sobre lo que explica más, y conforme te vas conforme vamos a ir leyendo, empieza a irse ya a lo particular. Sí. Entonces ya la lógica que utilizábamos para lo general la tenemos también que empezar a aplicar a lo particular, o sea, empezarlo a particularizar, ¿ves? Sí. Entonces dice... Y todavía estamos en el sentido llano, ¿verdad? Sí, en algunas ocasiones hemos subido a otro tipo de interpretaciones. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, ya el otro día... ¿Cuáles son los cuatro? Nivel llano, nivel figurado, nivel Pshat, Ramatz, el cuarto es Sod y el tercero es... Tú puedes googlear. Pshat, que también hay sentido personal y sentido humano. Entonces, o sea, depende de cómo lo comiences a analizar. Porque tú lo puedes ver como qué aplica para mí. Claro. Entonces, es Pshat, Remes, Drash y Sod. Sod es el donde vive el cabalístico. Es el nivel como más oculto. Pshat es el literal. ¿Cómo lo explicarías el nivel cabalístico? Por ejemplo, lo que vimos lo tuyo de la Bet, de la Bet, pues, pero de la B, sí, que es la primera letra, cómo se separa y su valor numérico, que es 2, y cómo una patita está más grande que otra, y o sea, eso ya es un nivel más cabalístico. Ah, okay.
pero necesitas primero Sentar las bases. o sea, para que te haga sentido y no sea como que nomás me estoy sacando algo de acá del choro, necesitas ya haber tenido la progresión de los otros niveles para poder, o sea, necesitas ya haber podido estudiar y haber entendido que hay un principio de género que implica que hay un hombre y que hay un masculino y un femenino. Necesitas haber entendido ya que el femenino es de una forma y el masculino es de otra. Y una vez habiendo entendido todo eso, ya puedes llegar, entonces empiezas, se devela y empiezas a ver, ¿sabes qué? Mira, la Bet también tiene y cumple junto con esto, ¿ves? Claro. Es por eso. ¿Cada letra también trae su femenino y masculino? ¿O hay unas que representan masculino y otros? No, bueno, es que todo tiene contenido masculino y femenino. Sí. Obviamente algunos vibran más. Pero Bet tenía las dos. Bet tiene las dos en una pata y en una pata tiene una y en otra pata tiene otra. ¿Y hay otras que se supone que esta letra es totalmente femenina? Sí, pudiera ser, digo, tiene que. O sea, no es el balance no necesariamente es que todo tiene 50 de 50 de todo. Sí. Sino que, o sea, debe de ser, pudiéramos hacer el análisis, pues a ver, vamos a abrir el alefet, el alefato. Pues mira, por ejemplo, la alef es un poquito, la forma es un poquito, mira, por ejemplo, esta parte de la bet, ¿te fijas? No, es que está roto esto, pero no importa si lo conservo. Fíjate, esta línea, esta de acá, la base de la bet recta. Es muy, o sea, esa es masculina, ¿ves? O sea, es definida. Y ya la parte de acá es más femenina, ¿no? Entonces toda la composición tiene, fíjate aquí la lamet, tiene una parte más masculina y tiene terminaciones femeninas. Se dice también que las letras nacen del fuego, es decir, es una forma, te fijas que es como una forma de fuego. Entonces se supone que es como el lenguaje de la naturaleza, ¿no? Por eso el hebreo dicen que es el lenguaje divino. Sí. Entonces, sí, cada uno contiene sus interpretaciones, ¿no? Sí. La kaf es parecida. ¿Cuáles son estos? El sumerio y no sé cómo se llama. ¿Para ustedes es fácil leer esos, el sumerio y el otro cómo se llama? Porque te dicen que hay ciertas similitudes. No, pues yo no sé. Como cuando saben el hebreo bíblico. Pero el sumerio, todavía, ¿sí hay gente que habla sumerio? Sumerio, alfabeto. Es que hay dos que se parecen el... Yo lo veo medio complicado. Arameo se me hace más bien. Bueno, el árabe es otra cosa. No, arameo. Alfabeto. Porque son de la misma región, el arameo y el sumerio. Y el hebreo, son letras sionistas. También el acadio. Pero vi que había ciertas... Pues creo, bueno, mira, dice alfabeto arameo. Creo que se dicen igual. Hay muchas parecidas. Pero no se escriben igual. Bueno, la shin sí es parecida, mira. La shin es parecida. Pues hay similitudes, pero, o sea, pues yo no soy maestro de lenguas hebreas, ¿no? O sea, si tienes ya dudas específicas de eso, pues tendrías que ver con alguien. No más curiosidad. Mira. De igual modo, todos los demás componentes generados de los cielos y la tierra ya habían sido creados, pero cada uno de ellos fue fijado en un lugar apropiado, en el día específicamente decretado para él. Por ello es que en referencia al primer día está escrito que Dios creó, bueno, acá el vocablo es at, que tiene el propósito de incluir a todos los componentes generados a partir de los cielos. Y de igual modo en la frase el vocablo at tiene como propósito incluir a todos los componentes generados a partir de la tierra. Se
74. El vocablo suele ser entendido gramaticalmente como un acusativo, sin embargo también tiene un sentido incluyente y aumentativo. O sea, incluye todo lo que genera de él y además contiene en mayor cantidad a partir de lo que ha sido generado por él, por el hecho de que hace referencia a la esencia y totalidad de una cosa, lo cual incluye todo aquello que por pertenecer al mismo orden le acompaña intrínsecamente. Aquí está hablando, por ejemplo, del orden de la generación de las cosas. ¿El orden de lo qué? El orden de las cosas. Como ahí, por ejemplo, es como es arriba, es abajo. Sí. Ahí está. O sea, si te fijas, eso cumple con esa ley. Entonces, si tú creas algo y lo que es debajo de cumple con el orden de lo que es arriba de. Sí. Entonces empiezas a ver varias cosas ahí. Acá vamos a tener que estudiarle ya más porque no es tan directo. O sea, otra cuestión, cuando empiezas esto es como una pirámide. Lo que está más arriba es lo que tiende a ser lo más, no quiero decir la palabra objetiva, pero es como lo más puro, que no le puedes poner tanto de tu rollo. Conforme vas abriendo empieza a ser mucho más personal. Más a la interpretación de porque acuérdate que el que agrega disminuye. Entonces, por eso es que te digo que a mí no sé, se me hace muy raro cuando la gente quiere aprender Biblia y quiere empezar por acá atrás, ¿no? Entonces, estás queriendo tomar lo más cercano a tu problema de ese día en tu vida que encuentres aquí para intentar resolverlo, y eso lo único que vas a hacer es que estudias hoy al contraste. ¿Qué es lo que sucede con la gente que se acerca a textos? ¿Qué es lo que te dice la gente que empieza a estudiar? No, es que me gustó mucho la Biblia porque vi en el Nuevo Testamento vi una carta que aplicó algo que yo estaba viviendo. Está bien, pero tu lapso de conciencia o tu lapso de interés por libros de sabiduría termina cuando termina tu sentimiento y tu emoción. Y eso pues no es algo, o sea, uno debería aproximar más bien con curiosidad, no con intencionalidad ya de algo. Entonces por eso es que la gente de pronto pues no tiene ninguna, pues no comienzan por el principio. O sea, ¿cuándo has comenzado algo por el final? ¿Ves? O sea, se comienza por el principio. Entonces vamos a darle. Entonces, si quieres le seguimos y no entramos tanto a esto para no, porque sí se pone complejo. O sea, te digo, hasta para mí empieza a ser complejo ya. Cada vez que nos vamos recorriendo va a agarrar complejidad porque desdobla en tantos más aspectos que tendríamos que analizar ya ese aspecto específico. Pero lo hacemos. Tú avienta las preguntas que quieras. Para explicar este versículo, Rashi sigue la interpretación de los sabios, quienes afirmaron que la luz mencionada es idéntica a la luz procedente de las luminarias. En su comentario a ese versículo, sin embargo, Rashi también citó la interpretación agádica de Rabi, en el sentido de que aquella luz era de naturaleza metafísica. Si te fijas, aquí ya los sabios inclusive tienen un dilema. O sea, hay sabios que dicen la luz que se creó en un inicio es diferente a la luz de las luminarias. Y hay sabios, por ejemplo aquí Rashi opina lo contrario. Rashi dice no, la luz que se creó al inicio, de que se separó de la oscuridad, tiene cualidades metafísicas, y la luz que se crea con las luminarias, esa no tiene una cualidad metafísica, tiene una cualidad más bien física. Pero más bien estaría de acuerdo con nosotros sabios, ¿no? Porque para mí la luz metafísica es precisamente este tema de luz-oscuridad, ¿no? De dualidad. Sí, pero no. Los sabios, o sea, hay sabios que dicen que la luz del sol es la misma que la luz del entendimiento. ¿Ves? O sea, que la luz de las luminarias es la misma. Y hay otros sabios, en este caso Rashi dice no, la luz del entendimiento es distinta, o sea, no es, se llaman, las dos son luces, sí, pero no es lo mismo. Una luminaria, sí. Entonces, si te fijas, algo que acabas de mencionar, lo que acabamos de hablar ahorita, Rashi dice que no. Yo pienso, no sé, me gusta pensar que no, pero tengo la duda de sí, ¿ves? No lo sé. Sí. ¿Cómo lo validamos? O sea, ya, si te fijas... Porque si sí, hablarías de que el sol es la conciencia pura, ¿no? En muchas civilizaciones así lo fue. Sí. Había esa creencia. Sí. O sea, ¿cómo se insertó eso ahí? En los masones el venerable es la luz.
es el sol. O sea, hay muchas referencias. Aquí lo que me gustaría compartirte es, fíjate cómo tenemos como unas 5 sesiones ya. Estamos llegando a la hoja 15, ¿ves? Ya empezamos a ver discrepancias en interpretaciones. ¿Te has dado cuenta? Sí. Se pone complejo. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya no es que se le acabe como lo divino, sino que ya lo divino empieza a ser personal, ya estamos entrando a la parte espiritual de la persona. Entonces, te fijas cómo cumple entonces aquí cuando estás incrementando, cuando aumentas, estás disminuyendo. Disminuyes lo de Dios, pero no en términos de disminución de valor, sino que más bien conforme nos movemos en el libro de sabiduría vamos humanizando. Entonces por eso es que empiezan a existir ya estos debates aquí. Entonces los sabios opinan esto, otros sabios opinan lo otro y hay discrepancia. Entonces como ya estamos alejándonos de la fuente, empiezan a existir ya discrepancias porque entre más te alejas de la fuente, más humanidad, por así decirlo, hay. ¿Ves? Entonces empieza a ponerse interesante aquí. Por eso también yo trato de estudiar mucho lo de acá, trato de encontrar hilos de explicación lo más cercano hasta acá posible. ¿Ves? No significa que esto no valga la pena, sí lo vale, pero si tú puedes encontrar el hilo acá y trazarlo hasta acá o viceversa, pues eres alguien muy interesante, muy poderoso. Claro. Pero eso es lo que la gente no hace, ¿ves? Sí. O sea, la gente se queda nada más con aquí decía que tenía pesadez y que a escuchar la palabra de Dios sació su sed. Y ya, güey, se quedan con eso. O sea, lo que no hacen es que no se regresan para acá y a ver, espérame. ¿Cómo está eso de la sed? ¿Qué significa el agua? ¿Qué significa saciar? ¿Qué significa la luz de Dios? Entonces, a ver, vamos a buscar la luz, vamos a buscar el agua, vamos a buscar, mira las características que tiene el agua. El agua ya existía y el agua es la divinidad. Entonces, a lo mejor no se refiere a que nada más me llenó. A lo mejor, o sea, sí me llenó, pero entonces no se refiere a como que si tomaste agua. Tal vez se refiere a algo que te llena realmente en el alma, ¿no? Entonces, claro. El chiste es regresar y ver de dónde viene eso. Porque a lo largo del camino encuentras muchas otras cosas. ¿Duda? Cuando se habla de onkelos, ¿qué era? Es un tipo de interpretación como la de Rashi, pero de otro sabio. Sí. La traducción de onkelos no viene aquí, ¿sí? ¿Cómo? La traducción de onkelos no es, ¿verdad? Nada más está la de Rashi. No, ahorita es nada más de Rashi. Mira aquí, cuya creación, bla bla, explica quien afirmó que la luz primordial, mira, por ejemplo, Rabbi Jacob afirmó que la luz primordial no es idéntica a la luz de las luminarias. Por ejemplo, Rabbi Jacob decía eso, para quien esta frase resulta problemática. En efecto, aquí se implica que la diferencia entre día y noche solo comenzó a partir de la creación de las luminarias. Ya hemos tenido un anochecer y un amanecer. Sí. Entonces, es ahí donde... Siendo así, ¿cómo es que antes de este día de la Torah se dice hubo anochecer y hubo mañana? ¿Ya ves? Con respecto a los días anteriores. Para responder a este problema, Rashi explica, siguiendo la opinión de Rabbi Jacob, que la separación real entre el día y la noche solo tendría lugar al final de los 7 días de la creación, cuando fuese guardada para los justos la luz primordial. Antes de ello, la única distinción sería la hecha por la luz primordial. Está interesante eso, a ver. La separación real entre el día y la noche solo tiene lugar al final de la creación, cuando se guarde la luz primordial. Antes de ello, la única distinción es la hecha por la luz primordial. Entonces tenemos día y noche y luz primordial. La luz primordial tiene ya distinción de la luz de la oscuridad. Entonces la luz y la oscuridad, a través de la creación, del proceso creativo, es decir, de los 7 días, si lo quieres ver así, se
posicionan o se consolidan ya en un día y en una noche. ¿Al mismo tiempo o cómo? Sí, van transcurriendo, o sea, se van. Aquí lo que te dice Rabbi Jacob es que aquí la única diferencia es la distinción de la luz primordial. Y acuérdate que al inicio la luz primordial dice, vio Dios que era bueno, Dios separa la luz de la oscuridad y vio Dios que es bueno. Entonces tenemos por un lado luz y otro lado oscuridad. Esa separación de esa luz primordial se manifiesta, es decir, de lo espiritual, de lo no tangible, conforme al proceso creativo de los 7 días de creación. En realidad son todo el proceso de todo lo que se crea, está contenido ahí. Ya se condensan o ya se materializan físicamente en la noche y el día. Eso, o sea, tienen su correspondencia, o sea, van. Hay un paso, hay una serie de pasos ahí, pero al final terminan en eso. Entonces tienen su correspondencia, ¿ves? Entonces él, por ejemplo, fíjate aquí lo que está sucediendo. Hay gente que dice, no, es que la luz del sol y de la luna no son lo mismo que la luz de la luz y de la oscuridad, de lo del entendimiento y la claridad, ¿ves? Y hay quien decía, no, es que sí son lo mismo. Entonces, pero llega aquí Rabbi Jacob y te dice, es que sí, pero no. Sí, la correspondencia. O sea, sí, acá no, acá solamente hay una distinción. Acá sí, pero el tema es la traslación de una a otra. Sí, ¿ves? sí. Esto está bien interesante porque tú me has escuchado a mí muchas veces responder con un sí, pero no. Sí. A mí me gusta mucho eso porque yo parto además de que todo es verdad siempre. Entonces, como todo es verdad, porque todo se manifestó, o sea, ¿no? Es decir, todo en esencia tiene su verdad. Hasta la mentira tiene en esencia una verdad. Si es una intencionalidad negativa, pues eso ya es otro rollo humano. Pero a nivel de lo que se manifestó es verdadero, ¿no? Si no manifiesta lo que no es verdadero. O sea, lo que es falso no manifiesta, ¿no? Como falsitud, pues como lo que no es. Sí. Entonces, a lo que voy con esto es, a mí me gusta mucho responder eso porque cuando alguien dice algo aparentemente contrario a ti, no puedes desechar esa idea porque también es verdadera. Pero no... O sea, cuando tú escuchas un comentario de alguien, o sea, que hace referencia de ti mismo. ¿O? No, me refiero a algo, con respecto a algo. Ya. Mira, la otra vez hablábamos de la fe, ¿te acuerdas? Y tú haces unas preguntas con respecto a la fe, yo te dije, entiendo dónde vienes. Sí. Pues por ejemplo, todas las otras religiones o muchas religiones tienen concepciones distintas de fe. Sí. Y no es que sean falsas, para términos. ¿Te acuerdas que te expliqué? Te dije, bueno, si tú hicieras una religión que tuviera ciertas características, la fe sería muy importante bajo esa conceptualización. Por ejemplo, en el judaísmo no existe la fe como tal. No es algo que se hable mucho. ¿No? O sea, existe la fe, pero no es como un... Otra palabra que... Creo que la respuesta adecuada es, no existen los términos en los cuales se le da su importancia como en las religiones cristianas. Okay. No tiene esa relevancia, no. Yeah. No, lo que existe más bien es... ¿Voluntad? El ejercicio de conocimiento de Dios. Hablamos de eso el otro día, ¿te acuerdas? Que te dije, es que la fe no es necesaria si tienes la intención de conocer. Sí. Solo es en el paso en el cual no estás conociendo que le llamas fe a eso. Sí. Entonces, como hay religiones, no me gusta decir religiones porque el judaísmo no es una religión, pero el judaísmo u otro tipo de disciplinas no requieren o no tienen un rol tan relevante la fe porque el ejercicio más bien es práctico diario. Sí. O sea, nunca vas a escuchar algo así como que, no, pues es que la respuesta de ahí, eso es fe. Pero a ver, tú como un niño nace y sus papás le enseñan el arte de vivir, ¿no? O sea, a través de las enseñanzas del judaísmo. ¿No se necesitaría cierta fe para que el niño de alguna manera lo adopte como una verdad? Bueno, yo creo que más bien sería curiosidad. ¿Curiosidad? Sí. O sea, los de hecho, mira, a mí me gusta mucho tomarlos a los animales. Porque a mí me parece que los animales están en un estado, desde cierta perspectiva, de conciencia superior a nosotros.
¿En No, qué sentido? en ¿Esa el- conexión de fluido? sí, ellos están absolutamente conectados con su esencia, con su propósito divino. Sí. O sea, ellos no se desvían, no dudan de su esencia. Sí. ¿Ves? O sea, el león sabe que es león. Hasta si un perro lo crías con unos chivos y se comporta como chivo, él no duda o sea, no tiene conflictos mentales de duda de lo que es, ¿ves? Sí, sí, sí. Nosotros los humanos sí. Que ese es otro tema de por qué lo tenemos, pero aquí el punto... Intelecto. Sí, la inteligencia que nos dan y el libre albedrío y todo eso, pero la conciencia, ¿no? Divina. Pero a lo que voy con esto es, los animales no precisan de fe para su desarrollo en su entorno, precisan solo de curiosidad. Sí, son curiosos, los animales son curiosos, pero los animales no tienen fe. O sea, ellos no la requieren, tienen confianza. Pueden confiar en ti, pero no significa que tengan fe en ti. Sí, sí, sí. Sí. Entonces nunca dices, es que mi perro tiene mucha fe en mí. O sea, no en términos Sí, sí, no aplica. reales, pues, Sí. de que no son de broma. Sí. Dices, es que él confía en mí, pero ellos confían a base de instinto, a base de iteraciones, de mediciones positivas, ¿no? En un aspecto. Pero no es como que ellos digan, a pesar de no tener las mediciones, voy a decidir tener fe de que algo va a suceder como yo quiero que pueda suceder. Claro, sí, sí, sí. No, o sea, eso está en aspectos humanos. Entonces, esa fe, la fe es todo un tema, pero... Es que, por ejemplo, la fe también yo la pongo, no sé, hasta cuando haces vamos a poner una práctica de, no sé, de gratitud, de transmutación sexual o de lo que tú quieras, no estás viendo resultados tangibles. Sin embargo, el hecho de que un ser humano lo haga constantemente sin un resultado es porque de alguna manera tiene fe en que eso le va a dar resultados, ¿no? Sí, pero es que tendremos que definir fe para empezar, porque si no puede que estamos hablando de cosas distintas. Si quieres, o sea, quieres que... a ver, te voy a preguntar, ¿estamos hablando en fe en términos de religiones o estamos hablando de fe en términos de lo que puede tener su... Para mí la fe es algo que no tienes un resultado tangible, o sea, no lo tienes, o sea, no he hablado con Dios para saber que existe, ¿no? O sea, no está aquí físicamente tangible, pero sin embargo tengo fe en que sí existe. ¿Pero no dirías que más bien tienes más como una creencia que una fe? Y al final de cuentas la creencia se tuvo que cultivar con fe, ¿no? Es que es ahí donde te digo, para mí me parece que la curiosidad es mucho mejor potenciador del entendimiento divino que la fe, porque, digo, esto ya es opinión, a mi parecer la fe se requiere a sí misma en un ciclo incompleto para existir, la curiosidad no, o sea, no, rara vez cuando dices, es que yo tengo fe en Dios, mueres con eso, o sea, mueres teniendo fe en Dios. Y a mí me parece que lo ideal no es que tú mueras diciendo, es que yo tuve fe en Dios, sino que digas, es que yo creí en Dios, o sea, inclusive trasciendas eso a decir, es que yo sé que Dios existe. O sea, pero al final el proceso, digamos que culmina con el saber, no con y el saber necesariamente es un acto ausente y carente de fe. ¿Me cachas? Sí. Entiendo lo que me dices de que puede ser un componente, pero estamos hablando aquí de algo multivariable, infinitamente multivariable, porque a Dios lo empiezas a conocer desde aspectos infinitos. Pero si tu catalizador es la fe y necesitas de una fe para creer en Dios, me parece que te vas a quedar en la fe. Y la idea es más bien saber de Dios, conocer a Dios. Porque la fe en Dios no implica en su definición necesariamente un conocimiento sobre Dios. En lo absoluto.
Tú puedes tener Se fe, queda el camino. tú puedes tener fe en Dios y tener una completa ausencia de curiosidad de conocer a Dios. Ese es como Sí, mi como detalle que- con la fe. Como que te lo dejas a la distancia. Es que en su definición necesariamente implica que eso sobre lo que tú tienes fe no vas a llegar a conocerlo. ¿Ves? O sea, ya es como, mi problema con la fe es que establece que no debes de llegar nunca a conocer algo. Sí. Entonces yo prefiero, esto ya es opinión, pero yo prefiero mejor ser curioso a tener mucha fe. Porque puedes ser curioso y no tener fe y entiendes y conoces más a Dios que alguien que tiene mucha fe y no es curioso. Sí. ¿Ves? Y cuando llegas a conocer tantas cosas, ya no necesitas la fe. Entonces la fe te sirve en ciertos aspectos, y ya lo hemos hablado otra vez, de que sirve en aspectos, en algunos aspectos, ¿no? Pero necesariamente es un paso intermedio. A mí no me parece que la fe sea el estado en el que debemos de estar. Para nada. Es más, vamos a buscar qué significa. O sea, bueno, Me hace sentido. cada quien le pone su nombre, pero Sí, tampoco nunca he buscado la definición. vamos a buscar la definición de fe. Estas cosas luego parece como que qué güey, ¿no? Porque estás buscando lo que es la fe, pero es bien importante buscarlo. O sea, no te puedes asumir como que ya sabes lo que crees que sabes. Conjunto de creencias es una religión. Conjunto de creencias de alguien. A ver, fe en el Islam. Es que te digo que depende mucho de cómo lo estés viendo. Confianza en una persona o un concepto. La creencia. La creencia de una persona o relación o alguien que se manifiesta por encima de la necesidad. Mira, ¿ya viste? La fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. Fides, que significa lealtad. Proviene de ahí, pero no Sí, es. sí, Ese es mi problema con la fe. sí. Que necesariamente requiere que haya una ausencia de demostración sobre algo. Sí. Y ese es como mi problema fundamental, porque Sí, porque ya se queda ahí. sí, ese es mi tema, güey. Sí. Por eso no me encanta. O sea, es importante tener fe, pero no puede ser tu lugar de estar. Y es una palabra, digo, que viene del latín. Y digo, pues el latín es una... Pues es la lengua romance de la religión católica, ¿no? Sí. Vamos a googlear fe judía. Si existe. El concepto como tal en hebreo. Sí. ¿Qué es la fe para el judaísmo? Por ejemplo, mira, aquí dice, no sé si esté bien con esto, pues, pero la fe judía es la creencia de un Dios omnipresente, omnipotente, personal. Eso, por ejemplo, es difícil de mostrar, ¿ves? Sí. Pero aún así, o sea, el ejercicio, de hecho que estamos haciendo esto es buscar. Sí. ¿Ves? Sí, buscar. Entonces, la fe judía. Fe judía. No hay muchas cosas de la fe judía, ¿eh? No hay, o sea, es que te digo que no es algo relevante, o sea, no es. O sea, de hecho, cuando un cristiano te dice quiero incrementar mi fe, normalmente no es algo muy bueno. O sea, ¿entiendes? O sea, normalmente tiene mucho más que ver con déjame cedo mi libre y mi voluntad a algo más, ¿no? A alguien. Bien, cabrón. Sí. Y digo, yo me atrevo a decir que soy un renegado, pero aún así
quedan esos programas bien metidos en tus Son programas que están instalados. instalados. O sea, Pero te digo que no me encanta la fe. De hecho, no hemos hablado de fe hasta acá, fíjate. es una realidad porque yo no quiero bautizar a mis hijos. Pues ya, son temas ya hasta sociales, pero estaría interesante ver cuándo aparece por primera vez la palabra fe aquí en la Biblia. Sí, sí, sí. Estaría interesante, vamos a buscarlo. De esto se trata. Yo creo que sale ya en el Nuevo Testamento, no creo que en el Viejo. Palabra fe en la Biblia. Antiguo Testamento. La palabra fe se presenta 5 veces. No, pero esto es Evangelio. Mira. Primero se le busca la palabra en hebreo, ¿no? Y del hebreo cuánto sale, o sea, ¿cómo se dice? Pero no, sí sale, pues hay suficientes traducciones. ¿Qué ejemplo de fe encontramos en el Antiguo Testamento? No sé si sabe muchas veces. ¿Cuántas veces aparece la palabra fe en el Antiguo Testamento? A ver, ¿cuántas veces en el Antiguo Testamento la palabra fe aparece solo 3 veces? Ok, bueno, a ver, aquí dice... No confío mucho en esto, pero a ver, ¿Isaías es Antiguo Testamento? No va. No sé. ¿Puedes checar? Sí. Okay, aquí dice que sí. Bueno, aquí es que aquí no tenemos. ¿Antiguo? Sí. Ok, hay números, sí, Habacuc también. Dice, fue uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento, junto con Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ya, entonces fíjate. Dice, a ver, vamos empezando. Números 35-30. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá en el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Pero ahí significa diferente, ¿no? Sí. Dar fe. Dar fe. Isaías, ¿y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te viene el pensamiento. Habrá que ver el contexto. Ahí creo que sí está hablando de has faltado a la fe. Pero bueno, eso, o sea, a ver, creo que estamos de acuerdo que aquí no aparece, al menos en las primeras 500 hojas. O sea, sí. Si la fe fuera un pilar fundamental, estaríamos hablando ya de... Desde el principio. Sí, o sea... No está. Sí, pues sí. O sea, no te dice, ay, Dios creo con fe. Es más, ahí te va. Ya te caché por dónde vas. Uno debe de hacer como Dios hace, ¿ves? O sea, Sí. este mundo está hecho por Dios para nosotros, Sí, la caché. y a como Dios hace, nosotros hacemos. Cuando Dios crea el universo, no lo crea con una cualidad, no posee facultades de fe. O sea, de hecho es muy preciso, dice Dios dijo. O sea, inclusive la forma en la que hace el universo es a través de la palabra, a través de la verbalización, ¿no? Bueno, lo que es la verbalización nuestra, pero la palabra divina. Sí, sí, sí. No es a través de la fe. Sí. O sea, Dios no dice, y Dios tuvo fe y creó el cielo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya desde ahí te está diciendo que la orientación del universo válgame el pleonasmo, está orientada hacia cosas más en concreto, medibles y tangibles y realizables. Por eso dice Dios dijo. Sí. No a... ¿Por qué tanto las preguntas sobre la fe? ¿Quién, yo? Sí. No sé. Digo, no. Sí, no sé qué es la fe, no sé. O sea, no se necesita, más bien. Realmente, nada más quería, para mi forma de ver, cada lenguaje es una forma de pensar diferente. Entonces, yo sí creo que tenemos una influencia muy cabrón del latín, una forma de pensamiento. Y creo que los hebreos tienen otra forma de pensar totalmente diferente por el hebreo. Entonces, si esto está hecho o sea, el inicio fue en hebreo bíblico, pues
me hace sentido. Digo, quiero ver en qué punto la corriente latina habló de la fe. Entonces, está, como tú conoces el... Pero es que no te puedes quedar en las particularidades porque no estás viendo las generalidades. O sea, lo que estás haciendo, hay una esencia, y esa esencia permea en distintas formas. Estás tomando formas y estás buscando comparar formas, pero no estás analizando las esencias. No es relevante que si es latín o si es hebreo o si es sumerio o lo que quieras. El punto es lo que todas esas buscan explicar en su intento de explicar su esencia, porque la esencia manifiesta en una forma y la forma posee cualidades de esa esencia. Sí. Lo estamos viendo aquí con lo del árbol y las plantas, ¿no? Entonces, si en la forma manifiesta su esencia, también así lo manifiesta en la esencia pura sin forma. Sí. Entonces, si analizas, tienes que poder, esto ya estamos hablando de otros niveles de interpretación. Por eso te decía, no vas a llegar a una respuesta concluyente que te dé saciedad, porque al final termina siendo en términos humanos tu análisis. Dices, pues sí, pues acá el latín es esto y el hebreo es esto. ¿Y? O sea, ¿y qué? ¿Pero para qué nacen los dos y qué buscan explicar los dos? Y eso es lo importante, sin importar la letra o la forma de la letra, que tiene su importancia, sí lo tiene, pero necesitas entender de dónde se genera el todo, porque son generaciones nada más de esencias, para que puedas entender las esencias, porque eso es lo que estás buscando, realmente la esencia que genera, no la generación nada más. Que eso es lo mismo que te dije, que alguien lee acá cartas a los Corintios y se siente muy bien, ¿no? Porque, pero no están escalando en entender la esencia de las reglas que se establecen, porque por eso preguntas también tanto lo de la fe, porque necesitas, te quedas con las formas y entonces no estás viendo la esencia, y entonces esa conexión con la esencia la suples con fe. Sí. Pero cuando entras directo a la fuente y sabes acceder o entiendes la esencia pura y cómo eso manifiesta en 50 religiones si quieres, entiendes que la fe no tiene ningún rol en ese vínculo, porque la fe más bien tiene su lugar en la ausencia de la explicación de ese vínculo. Sí, como no puedo entender el vínculo que tiene la esencia con la forma que manifiesta, le llamo fe. Sí. Entonces hay que tener fe en Dios. Es que como me quedé 5 escalones abajo y quedé un hueco en medio. Ajá. Entonces, por eso estamos en esto. Sí. Entonces, pero digo, me quedó más claro, ahorita que dijiste eso, o sea, sí es cierto, digo, esa es una representación de la creación. Y en ningún punto se habla de fe, textualmente del hebreo, ¿no? O sea, y a lo que voy con esto es que en aquí sí he visto todas las leyes herméticas, o sea, representadas, pero no he visto el tema de la fe. Sí, es que el mundo es, fíjate, estamos hablando de temas espirituales, pero qué ironía, no estamos hablando de nada que no sea medible, cuantificable, repetible y reproducible, ¿no? O sea, por eso es que es más fácil inclusive para un ateo entender a Dios o al tema espiritual que para alguien sumamente religioso. Porque el ateo al menos, el ateo o el agnóstico, como le quieras llamar, al menos, no todos obviamente, pero al menos parten del supuesto de que tienen que verificar, cuantificar, medir y reproducir las cosas. Sí. Y cuando les puedes empezar a mostrar o explicar cosas que contienen esas características, se vuelven muy buenos estudiosos y sabios.
de textos de sabiduría, porque les da las llaves del entendimiento infinito. Fíjate que yo cuando tenía como 10 años, yo me preguntaba y decía, yo sí ya sé. Duré muchos años desde ese tema. Pero un religioso, como todo su marco mental ya está dogmatizado, ellos sí no conciben ni siquiera la idea de que ellos puedan entender a su creador. Fíjate lo cabrón que está eso. O sea, es decir, toda su concepción de su religión proviene de un tercero que les fue puesto. Que digo, realmente entender al creador estaríamos hablando de un ser iluminado, ¿no? O con privilegio de pocos. Tú le llamas iluminado, yo le llamo a alguien que ha entrenado mucho, con mucha práctica. Es que es un estudio, o sea, mira, es que no lo estás viendo. ¿Cómo te vuelves bueno en el tenis? Practicando mucho, ¿no? Pero ¿quién establece? O sea, ahí te va. ¿Cómo se establece en qué momento se establece que algo para lo que uno no es apto se vuelve extremadamente hábil en eso? A través de la repetición y estudio e inmersión en eso. Es una maravilla, ¿no? O sea, es decir, ese es el proceso, ¿ves? Sí, sí, sí. Algo que desconoces, entras a ello y lo entiendes por completo, por lo tanto se le domina. Sí, sí, sí. Eso en todos los aspectos en tu vida es una verdad. De pronto llegas al tema de Dios y ya como que todos nos hacemos güeyes y no, eso sí, ahí no, ya nadie sabe y eso no, eso aquí no aplica, güey. O sea, fíjate, güey, Dios crea aspectos en tu vida de todo tipo, canto, baile, música, bla, bla, bla. Hay dones, ¿no? Hay dones, y todo se perfecciona hasta cierto punto de alta voluntad capacidad, sí, conforme a tu voluntad y tu inteligencia. En todo tú puedes aplicar eso y te da el resultado que esperas, que es ser mejor y entender más de eso, pero de pronto llegamos al tema de Dios y ahí ya no, ahí sí ya Chuchita la bolsearon, güey. ¿No se te hace raro? Sí. O sea... a ver, ahora, de lo que hemos estudiado aquí de Biblia, ¿tú crees que Dios, o sea, en algún punto aquí se te hace como que Dios dice, déjame hago que todo esto sí se puede hacer así, pero no, aquí no? No tiene esa cualidad, güey, o sea, Dios no tiene ese pensamiento, ¿ves? Sí. ¿Ves? Entonces... todo es un reflejo. Ajá, pero tú partes de ese marco mental en donde, fíjate, a mí se me hace hasta descabellado pensar en eso que tú estás diciendo. Lo mismo que tú piensas descabellado que yo digo, güey, ¿se puede conocer a Dios? A mí se me hace descabellado que la gente a mi alrededor piense que eso no se puede conocer. Claro. O sea, haz de cuenta, no hay diferencia para mí, lo que acabas de decir. Haz de cuenta que yo escuché, oye, pero entonces alguien, ¿sí se puede llegar a manejar en la ciudad un carro? Es lo mismo. Yo escucho eso, conocer a Dios, conocer cómo manejar un carro, y para mí es lo mismo. Lo estudias y lo perfeccionas. Pero ese aspecto, de pronto se nos olvidó, güey. Claro. Aquí no pasó nada y todos nos volteamos y... Pero, por ejemplo, ¿tú sí has conocido iluminados? No lo sé. O sea, partes con un entendimiento, un nivel de conciencia que realmente... Sí, he conocido sabios. Es que, a ver, espérame, define conocer. Dices conocer aquí bajo mi carne y hueso. Sí. Y ellos bajo su carne y hueso, porque aquí estamos leyendo sabios, bajo su carne y hueso. Bajo su carne y hueso. Sí. Pues podría decirte que he conocido un par de personas con dones muy elevados divinos, sí. Es que no sé cómo sería la escala, dame escalas, pues, o sea, y además la escala que me des, en qué tiempo, ¿no? Porque pues si me dices, pues conocí a Jesús, bueno, en su tiempo pues no era Jesús, ¿ves? Bueno, habla ahorita con Gandhi, cabrón. Pues, ahorita ya es Gandhi, pero en su momento Gandhi no era Gandhi. Entonces es ambiguo, güey. O sea, te puedo decir nombres de personas con las que yo he estudiado y a lo mejor dentro de 1000 años vas a decir, ese güey estaba cabrón, ¿no? Sí. Entonces, pero más bien, ¿a qué va la pregunta? O sea, va como un marco de referencia de esa práctica y este güey ya llegó a una práctica cabrona que tiene esa
conexión de subir y bajar. Pero, ajá, pero, ok, sí, lo que pasa es que, pero también tienes que considerar que el marco de entendimiento base es distinto también a través de las eras de la humanidad, no es la misma. ¿Cómo? Sí, el marco de entendimiento base que tenemos hoy en día es distinto al marco de entendimiento base que teníamos hace 2000 años. ¿Bajó o subió? Sube en unos aspectos y yo, bueno, en mi opinión personal es que sí hemos bajado, o sea, subió como compendio de realidad. Ahorita tienes internet y tienes la capacidad de acceder a mucha información. Si yo me llevo este dispositivo hace 5000 años, cabrón, con el internet que puedo acceder desde hoy en día allá hace 5000 años, una línea del tiempo así mágica que yo pueda googlear cosas, puta, güey, yo soy un iluminado. Sí, sí, sí. Porque pues estando en pinche acá, no sé, güey, con los nativos americanos te puedo decir cómo funciona algo en Rusia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es ambiguo, pues. ¿Y bajó en la materialidad como de la persona? O sea, de alguna manera esta distracción masiva nos quitó poder personal. ¿En qué sientes que bajó? Se dice que anteriormente la gente podía hacer milagros que hoy en día serían considerados milagros. O sea, su concentración y su enfoque. Porque antes teníamos una capacidad más elevada de retener información, de comprender cosas, la atención era perpetua, o sea, la atención no se perdía. O sea, es decir, yo cada palabra que te decía la recordaba y viceversa, tú recordabas cada cosa que yo te decía, pero porque también la gente no tenía tanta necesidad no existía tanta duda. Hoy las cosas son y no son. Pues es que si hasta ni sabemos la diferencia que es una mujer que es un hombre. O sea, hasta ese punto nos volteamos a ver y no sabemos ni lo que somos. Y eso ha venido, ¿ves? Venimos de allá, ¿ves? O sea, en esos aspectos nos hemos desconectado. ¿Es una fragmentación de la esencia? Sí, nos hemos separado en ese aspecto. Entonces en otros aspectos hemos incrementado, pero estas ya son opiniones mías, pues. Yo así lo veo. Pienso que estoy bastante sustentado porque lo verifico, ¿no? Claro. Si te traes información, si tienes una mejor información, pásamela y la verificamos. Pero yo así lo veo. ¿Tú crees que todos somos responsables de nuestra realidad? O sea, por ejemplo, los asesinatos, lo que pasa, violaciones, está como, no sé, el hombre que ni siquiera conecta con su hombría y es totalmente mujer, más femenina que algunas mujeres viceversa. O sea, este despapalle que se armó, ¿tú crees que algo dentro de nosotros es responsable de esta realidad que estamos proyectando? A ver, yo pienso que todo está escrito para manifestarse, pero también todos tenemos la posibilidad de controlar todos esos aspectos. O sea, es decir, si te acá sin tu consentimiento no es porque tú quisiste, pero si no te lo hicieron, sí puede ser porque tú sí quisiste que no te lo hicieran. O sea, una cosa no implica la otra. ¿Ves? Sí. Que al final del día es como, oye, pues si me estampé acá afuera porque iba a exceso de velocidad, pues si me estampé porque iba a exceso de velocidad. Pues sí, pero igual, pues si no voy a exceso de velocidad no me pasa, ¿ves? Pero también me puedo estampar aunque yo no quiera, ¿ves? O sea, sí. Entonces, o sea, pienso que sí tenemos la capacidad de elegir las cosas, no en un aspecto como tú crees que me estoy refiriendo humano, porque fíjate que muchas cosas ya vienen pactadas que van a suceder, sí se pueden cambiar, pero algunas cosas tienen que suceder y deben de transcurrir. O sea, es como la plantita naturalmente va a seguir una progresión de eventos en donde va a nacer, va a subir ciertas cantidades de centímetros. Hay las cuales subieron 3, hay las cuales subieron 4 centímetros, pero todas suben al menos por encima del nivel de la tierrita, ¿no? Hablando en este ejemplo. Como si fueran acuerdos tanto entre almas y tanto con la creación. Sí, pues eso es algo muy conocido, ¿no? Muchas cosas hablan de acuerdos de antes de venir acá. No soy experto en eso, pero al menos sé, porque aquí dice que sí hay una relación entre lo que no se ve y lo que se ve. Entonces eso lo tengo claro. Entonces se puede entender como que hay acuerdos
de lo no material cuando viene a lo material. Sí. ¿Cómo nos quedamos? Aquí dice que sean para señales y para tiempos designados, y para días y años. Mira, aquí está. O sea, es decir, las luminarias en la expansión de los cielos para separar entre el día y la noche, y que sean para señales y para tiempos designados. O sea, habrá momentos para ello. ¿Qué significa eso? Que sean para señales. Cuando las luminarias se eclipsan, ese fenómeno constituye un signo para el mundo. Como se declara, no desfallezcan a causa de los signos del cielo, pues las naciones se espantan de ellos. Pero cuando ustedes hacen la voluntad de Dios, no deben de preocuparse por las calamidades. Y para tiempos designados. Esto fue escrito en referencia al futuro, pues al pueblo de Israel, en este caso aquí habla del pueblo de Israel, posteriormente se le ordenará con respecto a la observancia de los festivales, de las fiestas, las cuales se cuentan a partir del novilunio. Y para días, el funcionamiento del sol dura mediodía y el funcionamiento de la luna dura mediodía, lo que hace así un día completo. Al término de 365 días, estos astros completarán su recorrido por las 12 constelaciones del zodiaco que les sirven, y eso es lo que constituye un año. Vamos a ver qué quiere decir con todo esto. 80. La frase también puede ser entendida en el sentido de parasignos, en el sentido de signos de presagio. Entonces, aquí por ejemplo te establece que los astros, las luminarias, designan ciertas señales sobre el mundo. O sea, impactan cosas, ¿no? Y quien te diga que no, pues está estúpido, ¿no? Pues el sol, el calor. O sea, a ver, aquí hay un asunto, ¿no? Oye, David, ¿a poco crees en eso de que los astros no sé qué? Ok, usemos lógica básica. ¿Me vas a decir que es lo mismo alguien que nace en enero que alguien que nace en diciembre? ¿O en junio? No, o sea, ¿la temperatura es igual? No. ¿La ubicación es igual? O sea, ¿dos bebés nacen en la misma panza? Rara vez. Rara vez, ¿verdad? Pero, o sea, entiendes a lo que voy, ¿no? Sí. No es lo mismo nacer en Estados Unidos que en México, ¿estamos de acuerdo? Sí. No es lo mismo nacer con temperaturas altas que con temperaturas bajas. Sí. No es lo mismo con humedad alta que con humedad baja. No es lo mismo con relieves en la montaña que en el mar. O sea, no es lo mismo que esté la luna en cierto punto que otro, ¿no? La luna mueve el agua. O sea, entonces, mi lógica me diría que o sea, no es lo mismo nacer en enero que en junio. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. No quiere decir que, uy, güey, naciste en junio y por eso es que tú eres tu temperamento así. No, güey, o sea, no se trata de eso. Pero sí, hay una marca. Hay algo, o sea, a ver, es como una etiqueta. Seríamos idiotas pensar que no comparten cosas todas las personas que nacieron en 10 variables similares. Claro. ¿Ves? O sea, o me vas a decir que entonces más bien yo te lo pongo al revés. Entonces tú lo que me estás diciendo es que si agarramos, porque esas son 10 variables de millones que hay en todo momento, ¿ves? Sí. Si tú me estás diciendo que las cosas que más rigen el mundo, que son los astros, la luna, el sol, la temperatura, la época del año, los días, que son realmente los que rigen todo, ciclos hídricos, ciclos de humedad, etcétera, etcétera, lo que tú me estás diciendo entonces es que nada de eso tiene impacto en nada. Claro. O sea, ¿qué suena más loco ahora, no? Sí. ¿Que tengan algún impacto o que suena más loco, que no tengan ningún impacto? Sí, claro. Que suena más pendejo, ¿no? De pendejos a pendejos, entonces ¿qué está más pendejo, que está menos pendejo, ¿no? Totalmente. Entonces, no te puedo decir exactamente, no, güey, es que tú eres bien respondón porque eres Tauro, cabrón. Sí. Pero estaría muy loco, güey, decir, no, es que, porque ves, o sea, cuando decimos es que eres Tauro, no es que esté la gente diciendo que pues eres un simbolito ahí que le gusta a la gente poner cuando imprime los periódicos, güey, ¿sabes? No, por decir Tauro nos estamos refiriendo a una serie de características que sabemos que tienen ciertos impactos en cierto momento del año, güey. Claro. Entonces es como,
si tú me dices entonces que el ser Tauro no tiene ningún impacto en todos los Tauros, entonces lo que me está diciendo es que ciertas características hídricas, de temperatura, de posición de la luna, de posición del sol, de bla bla, no tienen ningún impacto en ciertas personas o en las personas. Me suena eso así muy raro, güey. O sea, está como, entonces demuéstramelo, cabrón, porque está muy cabrón lo que me estás diciendo, ¿ves? Claro. Yo no sé, esa es mi lógica. Sí, sí, sí. No, yo eso sí, siempre he creído. O sea, a mí se me haría muy loco que alguien neta me dijera eso, pues, ¿sabes? Claro. No, güey, toda la gente que nace en la costa contra la gente que nace en la montaña, güey, no tiene ningún impacto en cómo son. Neta, güey. Sí, sí, sí. O sea, neta. Sí. Y sí lo sé. Que yo no sé cuánto sea ni cómo sea ese impacto. Sí, lo sí. único que sé, lo que sí te juro es Que hay algo. que hay algún impacto. Y aquí lo está tasando. Sí, bueno, aquí ya habla esto de los signos, ya me fui, pero este versículo, aunque esta frase pudo entender el sentido de que estos astros sean luminarias, sin embargo ya se infiere lo dicho que hay luminarias, es redundante repetirlo. Por lo tanto, esta frase tiene como propósito explicar la razón por la que fueron creadas, además de servir de signos y de pautas astronómicas para la fijación de festivales, también servirán para dar luz a la Tierra. ¿Qué estamos diciendo? Y que sirvan de luminarias, quiere decir, además de las funciones descritas anteriormente, estos también servirán para dar luz al mundo. Y que sirvan de luminarias. Sí. O sea, su primera función no fue para darle luz al mundo, fue para designar tiempos y momentos. Y además, que sirvan de iluminación. Sí. Las dos grandes luminarias. ¿Te fijas? Dice las grandes luminarias. Al principio, aquí dice que ambas luminarias fueron creadas iguales, tanto en tamaño como en intensidad. Pero la luna fue reducida porque protestó y dijo: es imposible que dos reyes iguales utilicen una misma corona. Ahorita platicamos por qué es esto, pero fíjate cómo es utilicen una misma corona. ¿A qué se refiere con la corona? Pues como la conciencia, ¿no? ¿Pero qué quiere decir cuando dicen una misma corona? O sea, hay una corona. ¿Cuál es la corona de aquí? La luz. O la luz o a lo mejor el mundo, ¿no? Como o sea, la tierra. Nada. Tal vez, o sea, puede ser la tierra, ¿no? También. Sí. Sí, también puede ser la luz, pero también se puede estar hablando de la tierra, ¿no? Porque van a utilizar la misma corona. Sí, sí, sí. O sea, a ver, si tú le fijaste algo a algo, eso que fijaste está utilizando a lo que fue fijado, ¿no? Sí. Entonces, si su cualidad es que tiene luz, pues no es que esté utilizando la luz, es la luz. Sí. Pero más bien, como a las luminarias se les fijó su lugar en la Tierra, Sí. La corona es la Tierra. Sí, sí, sí. ¿No? Pudiera ser lo otro, no sé, ahí ya entre sabios nos peleamos, ¿no? Pero, o cuasi sabios. Pero. Entonces vamos a ver qué dicen aquí los sabios. Este versículo se refiere al Sol y la Luna como las grandes luminarias, pero luego específicamente se refiere al Sol como la gran luminaria. O sea, primero creó las grandes luminarias y luego el Sol fue la gran luminaria, lo cual implica que la Luna se redujo. Sí. Y la Luna como la pequeña luminaria. Rashi señala que ello alude a dos momentos en su creación. Hubo dos momentos, dos etapas. La acción que cada uno de esos astros ejerce sobre el mundo es metafóricamente llamada corona. Porque la corona, entonces es la acción más bien, es la interacción que tiene sobre el mundo. Porque la corona es símbolo de realeza y dominio. Tiene una corona, entonces sí es la acción ejerciente. El reino al cual esto se le aplica es el mundo. Okay, ¿ves? Sí. Que ojo, yo no había leído esto antes, ¿eh? Sí. O sea, no crees que estoy hablando de... Sí. Fíjate, esto es bien interesante, no te estoy presumiendo, nada más te digo que los procesos mentales y las herramientas que ya tengo yo de interpretación de estas cosas me permiten aproximar muy cercano a lo que termina siendo lo que un sabio ya vio, ¿ves? Sí, Entonces eso está padre, pues, porque no ando tan perdido. Digo, estoy dando ahí porras, pues, pero... El reino, ¿no? Al cual esto se le aplica es el mundo. Esto tiene una implicación cabrona a nivel espiritual, para empezar. O sea, todo el rollo que tú... Muchas preguntas se responden ya con esto, de temas espirituales. Sí. Aquí está el paraíso.
Este es el reino, el cual esto se le aplica a este mundo. La reducción de la que aquí Rashi habla alude al hecho de que desde la perspectiva de la Tierra, la Luna atraviesa de diversas fases y progresivamente llega al punto en el que no se percibe ninguna luz de ella. O sea, si esto es el paraíso, yo me podría imaginar que a lo mejor vamos a un lugar más sutil, ¿no? Más paradisíaco que esto, ¿no? Es que el paraíso no es... Define paraíso. Para mí. Ahí está el problema. Ahí está el problema. No lo definas para ti. Bueno, pues yo quiero creer que el paraíso es un lugar donde reina el amor, como la hermandad, la unión, la comunión con Dios. O sea, pero eso es un lugar utópico. Eso es tu paraíso. Pues eso es el paraíso humano. No es lo mismo el paraíso humano que el paraíso. ¿Por qué este lugar? A ver, vamos regresando. ¿Qué características tiene este lugar? Ya lo hemos hablado de esto. ¿Qué características tiene este lugar? ¿En qué sentido? ¿En todo? En el sentido. Ajá. ¿Cómo es esto? Pues material, espiritual, dualidad, espejo. Material. O sea, pero ¿cómo es más? ¿Cómo es más? O sea, ¿cuál es su principal característica? Es material. Material. La materia. Sí. ¿Qué característica tiene la materia? ¿A nivel físico o a nivel...? A nivel de su diferencia contra lo espiritual o lo no material. Pues que es... Tangible. ¿Qué característica tiene lo tangible? Que está delimitado. Y que ocupa un espacio. Un espacio, sí. Y ese espacio es una materia que ocupa un espacio puede ocupar otro espacio. No. Está ahí, está fijado. Está delimitado, o sea, tiene su espacio, se transforma, pero tiene un espacio en un momento, ¿no? Sí. Olvidémonos del momento porque eso implica tiempo y el tiempo es para nosotros, pero a ver, quedémonos nada más con la otra dimensión, la dimensión espacial. Sí. Es decir, en términos netos, por así decirlo, este lugar ocupa un espacio para sí mismo. Uh-huh. Y eso, fíjate que como ocupa un espacio para sí, lo ocupa sin su voluntad. Sí. Tú ocupas un espacio no por tu voluntad. ¿Estás de acuerdo? No por mi voluntad, yo lo estoy ocupando. Sí, o sea, por una voluntad divina. Por una voluntad divina. Sí. Pero esa voluntad divina, ¿qué maravilla tiene? La maravilla que tiene, a lo que voy es, la creación de la divinidad, o el eterno, o Dios, fijó un espacio en la materia para que fuese por ella misma. Para que fuera, ¿ves? ¿Qué es lo único que es? Por su voluntad misma. Dios. Sí, o sea, Dios es por su voluntad misma. Sí. Ok, ahora la materia no es por su voluntad misma, pero es. Sí. Esa es la definición del paraíso en términos espirituales. En lo espiritual las cosas no son independientes de otra cosa, no tienen su espacio, todo pertenece al reino de lo divino y vienen con ello. Aquí tienes la fortuna de que esto sea a pesar de, y eso es una maravilla en términos espirituales o divinos, si lo quieres ver así, porque esto tiene su espacio y es a pesar de las voluntades. Sí. Y eso es una maravilla porque es decir, trasciende, resiste, esto va a existir
Esta mesa nos va, posiblemente siga después de que tú y yo nos muramos, cabrón. Sí, sí, sí. Esto mantiene este espacio, ¿ves? Todo esto que tú ves es realmente ¿Y eso podría ser como la explicación del reino o del paraíso para términos espirituales? Sí, por eso esta es la corona. O sea, por eso esto, o sea, a ver, ¿por qué Dios pasa tanto tiempo y se enfoca en hacer todo este mundo si el paraíso no está aquí? Pero por ejemplo, el dolor y el sufrimiento es parte de este paraíso. Sí, pero es que tú lo estás viendo en términos humanos. O sea, el que te secuestren, güey, no es... En términos humanos es una desgracia, pero la experiencia completa de que se pueda experimentar eso no existe en todas las otras dimensiones, universos, si le quieres ver así, o en términos espirituales. No existe la capacidad de que eso se manifieste. Y no estoy hablando del secuestro, estoy hablando de la energía que implica la disonancia o el conflicto de voluntades. Eso es una maravilla, güey, porque en lo espiritual todo responde a la voluntad divina, ¿ves? Aquí no todo responde como tal a la voluntad divina en términos de que las cosas pueden no ser lo que se pretende que sean. Y es parte del libre albedrío. Ahí nace el libre albedrío, pero este es el verdadero paraíso por el libre albedrío. Por el libre albedrío, porque las cosas pueden ser por sí mismas. Un ángel no puede decir, no, hoy yo no quiero ser ángel no, o sea, todos esos güeyes ¿por qué están aquí? ¿Por qué están volteando hacia esto? Porque aquí las cosas son, o sea, los ángeles se maravillan en todo esto que les ordenaron cuidar. Claro. Es que si lo ves, empieza a ver en términos divinos, güey, cada instante es una maravilla manifestación, o sea, estas cosas que mantengan su forma sin necesidad de una intervención, o sea, es algo ya dado, es entregado, es creado, por eso es la creación. Es una maravilla muy elevada. O sea, eso es un paraíso, cada momento tiene cada átomo tiene un nivel espiritual muy elevado. Digo, entiendo esa maravilla, pero sin embargo como humano me cuesta como trabajo conectar con o sea, porque digo, si me puedo pensar, quedarte aquí para siempre está cabrón, ¿no? O sea, tapado con un bug, naces, mueres, naces, mueres, naces, mueres, naces, mueres, naces, mueres, y podría ser como un bug infinito, no sé. Pues puedes hacerlo perfectible. Es que esa es la magia, que te mueres. Esa es la bendición, te vas a morir. O sea, si vivieras para siempre, pensemos cómo es que vivas para siempre. Este momento te va a importar, esta vida te va a importar. Vas a ver a tus hijos nacer, morir, a sus hijos nacer, morir, a sus hijos nacer, morir, de pronto ya son desconocidos y simplemente son más caras. Pero ya has visto tantas caras que simplemente empiezas a entender que solo son pinceladas en un lienzo. Ves la materia elevarse y bajar, ves edificios subir y bajar, ves imperios subir y bajar. Entonces empiezas a ver ya todo como materia que se mueve, ¿ves? Pero luego la materia ya ves que se mueve tanto y todo transforma, continentes suben, continentes bajan. Entonces ya empiezas a ver nada más que la materia tiene ciclos. Inclusive hasta ya no verías las cosas, no verías estas cosas. Ya solo verías ciclos, verías flujos. Y empiezas a ver flujos y entonces empiezas a entender ya nada más el diseño de los flujos, ¿ves? ¿Has visto esos videos como que ponen de que va todo rápido y las nubes pasan así? Entonces imagínate eso. Entonces ya empiezas a ver flujos. O sea, qué maravilla que esto está aquí. Cuando eres Dios y estás y ves así todo, o sea, y esa es tu experiencia. Pero digo, nosotros estamos sanos. Yo tengo como cierta veces capacidad de
empatizar con el otro y entender desde qué mente me está hablando. Y he conocido gente muy tocadiza. Y poderme meter en su mundo y decir, o sea, y a lo que voy es que desde ese mundo vivir la realidad está complejo. Sí, pero esa es una maravilla. O sea, es que ahí existe precisamente la maravilla de que las cosas son distintas a lo que tú quieres que sean, por completo en todos sus aspectos. Pues te digo, entonces la habilidad de ver todo esto, ¿no? O sea, continentes suben y continentes bajan, continentes se secan y continentes se mojan. Pero de pronto que tú puedas pausar y entrar y entender y ver. Imagínate, o sea, regresemos a ese pensamiento, ¿no? Que tú tengas la capacidad de cortar un momento y decir, voy adentro. Y vengo y aquí ya no hay continentes suben, continentes bajan, aquí hay un celular que se rompió. Hasta esto es una maravilla, ¿ves? Sí, ve la pantalla, o sea, ve la... Y eso el ser humano no te lo va a decir con esta claridad con la que te estoy diciendo, pero ¿cómo se va a manifestar? Ciencia, tecnología, ir al espacio, no son más que formas que tiene el humano de decir, ¿cómo? O sea... Sí. Realmente no es ¿Cómo experimento la realidad? ¿Cómo experimento la realidad? Porque solo aquí puedes experimentarla, si no, no se experimenta. Y la ausencia de experimentación, pues es lo divino. Sí. ¿Ves? Entonces, aquí es la maravilla. ¿Tú crees que hay un punto que llegamos a trascender la humanidad? Digo, ya no estamos metiendo en otros... ya son otros rollos, pues. Pero ¿sí crees? ¿O tú crees que realmente estamos aquí? ¿Que estamos aquí qué? Para siempre. O sea, lo material siempre va a existir. Sí. Si te refieres si tu conciencia va a trascender, sí. Pero la materia es materia. O sea, ¿sí crees que la conciencia trasciende y pasamos la escuela, por así decirlo? No, yo sé que la conciencia trasciende, pues yo sueño y me voy a otros lados. Sí. Tú lo has hecho. Sí. Entonces ahí ya trascendió tu conciencia. Sí. No más que regresó. Sí. ¿Ves? O sea, pero ahí las cosas no, o sea, ahí las cosas son todas. Ahí no hay tiempo. ¿Te has entrado en un sueño? Sí. Y ahí no hay tiempo. O sea, tienes la percepción de tiempo, pero no hay tiempo real. Ahí todo puede cambiar. ¿Te has fijado? ¿Todo qué? Todo cambia. El sueño, sí. Una cosa es otra y luego se cambia y las cosas son una cosa y esa cosa se volvió otra en no sé cuándo, en qué momento pasó. Sí. Ok, la infinidad de eso pues es la experiencia divina. Toda a la vez. Pero aquí la cosa no cambia, mira. Esto es una maravilla. Lo que pasa es que lo estás viendo desde el aspecto humano, en donde dices, pues no, ¿cómo? ¿Por qué este güey me está diciendo eso? Si esto qué, pues qué chingados es un pinche bote, güey. No, lo chido está de que allá y todo el pedo. Pero cuando cuando vienes de allá y entiendes la esencia de allá, te das cuenta por qué todos los ángeles están volteando hacia abajo. Los ángeles, es más, solo hay ciertos ángeles que están hechos para voltear arriba. Todos los demás están atendiendo la corona. ¿Cómo que hay ángeles que están hechos para voltear arriba? Sí, bueno, los serafines pues están, su trabajo es adorar a Dios. El resto de ellos, sus chambas es para temas concernientes a la materia. ¿Como observadores o como manipuladores de la... No, están designados de los aspectos de la materia, o sea, de las esencias que permean después de materia. Okay. O sea, de hecho, mira, la corte celestial, vamos a verla. Me tengo que ir, pero... Sí. Corte celestial. Digo, que hay que ver la fuente, pero más o menos casi siempre son iguales. Corte celestial, a ver, vamos a algo así medio que no tenga que ver con ninguna religión. Estructura de la corte. Estructura. Y también hay una estructura de los demonios.
Como... Pues les puedes decir demonios si quieres, pero son más bien de las experiencias humanas devenientes de la carencia de conexión con lo divino. O sea, la experiencia humana se materializa en eso. O sea, el humano se convierte en... Manifiesta eso. Sí, tú puedes manifestar eso. O sea, el humano se termina... O sea, a lo largo de X, N vidas o lo que sea, de desconexión se termina materializando su conciencia en eso. A ver, otra vez, desde desconexión. Sí, o sea, un ser humano que se desconecta tanto de la fuente de la luz divina, Ajá. se termina materializando en un ser demoníaco. Lo que tú llamas demoníaco, sí. ¿Sí? Sí, bueno, sí, todos los demonios son... Los demonios... A ver, creo que ya te lo he explicado. Los demonios son el nombre que le damos al conjunto de manifestaciones que aparecen cuando uno está alejado de lo divino. En todas las personas, o sea, el conjunto, toda la gente que come demasiado y tiene gula, la manifestación de todos esos momentos y formas de ser, eso es un demonio en conjunto. Todo eso le puedes decir, si quieres, un nombre de un demonio, pues. La gula. La gula, ¿sabes? Todo. El sexo, las drogas, ciertas drogas, ¿no? O sea, las drogas, pues que el abuso de ellas, ¿no? Entonces es... Porque el demonio no es demonio por sí, es demonio por su interacción con el hombre. Entonces esa interacción por el hombre deviene en una forma de ser del hombre que permite que el demonio viva, ¿no? Entonces el demonio es esa si lo vieras desde el plano espiritual, haz de cuenta que toda la gente que es adicta a la droga, esa droga no es que sea buena o mala, pero todo ese conjunto haz de cuenta que todo está conectada. Imagínate que jalas hilos de todo. Imagínate agarra toda la cocaína del mundo, haz de cuenta que toda esa cocaína conecta hacia un... Es como un egregor. Ajá, sí. Conecta como hacia una esencia. Y esa esencia, pues tu interacción con ella, si es negativa, pues es un demonio. Te da vida. Sí, le estás alimentando, le estás dando vida. Entonces toda la conexión negativa que la gente tiene con toda esa esencia de hilos, todas esas 1000 patas, esas 1000 cabezas, pues es un demonio. ¿Ves? No es que... Yo lo he visto así. Mira, el primer grupo o primera jerarquía está formada por serafines, querubines y tronos. Los serafines y querubines son las dos clases más altas porque se mantienen alrededor del trono de Dios y no ejercen funciones de mensajero. Entre ellos se diferencia por el número de alas. Tienen 6 alas, 2 para cubrirse el rostro, 2 para cubrir los pies y 2 para volar. Bla, bla, bla. Son rojos como el fuego y azul, y luego los querubines azules. Bueno, ellos son los que adoran a Dios. Su función es adoración. Luego dice, los tronos sirven de sede a la divinidad y se caracterizan por su luz. A veces se representan como ruedas de carros llenas de ojos. Tampoco tienen contactos con humanos porque su esencia es la vibración más pura del amor celestial. Cantan sin cesar y llenan el cielo de música con sus trompetas. Eso ya son interpretaciones humanas, ¿no? De lo que ocurre allá arriba. Y transmiten la voluntad de Dios a las demás jerarquías. Ellos nada más son vehículos de voluntad. O sea, su función es traslado de voluntad, si lo quieres, como traslado de valores, traslado de voluntad. El segundo grupo está formado por denominaciones, virtudes y potestades. Fíjate, las denominaciones se encargan de asignar los trabajos, crear armonía y se encargan del significado de armonía. O sea, fíjate ese concepto. O sea, esos güeyes están encargados de la armonía. ¿Qué es la armonía? Lo que transcurre de una manera equilibrada que está pensada conforme a. Sí. ¿No? Es que estas ya son nunca nos enseñan estas cosas, güey, pero realmente allá arriba así se ejercen las cosas. O sea, no es... Haz de cuenta que te estoy diciendo, no, aquí hay abogados y todo el rollo, ¿no? Es lo mismo. Mira, las virtudes son los encargados de conceder milagros y de ofrecer a los hombres la gracia de Dios. O
sea, es decir, por ejemplo, la bendición de que a mí me dan entendimiento viene de alguno de estos güeyes. ¿Ves? Sí, sí, sí. O sea, las potestades se encargan de custodiar los márgenes entre el mundo espiritual y físico. Mira, hasta las potestades, estos güeyes custodian esos límites. Están en la expansión ellos. Las potestades. Sí, porque están dentro de la expansión de lo que está por encima con lo que está por abajo. Ayudan a resolver problemas y situaciones desagradables y transmutar lo negativo en positivo. Entonces, si tú tienes algún tema negativo, lo puedes pedir a las potestades que te lo transmuten. ¿Te ayudan a transmutarlo? No, yo no le pediría a un ángel que haga nada, güey. Yo no le pediría a un ángel que haga nada, güey. No. Tienes que saber cómo pedirle a los ángeles. Sí. Y hay mucha gente que trabaja con ángeles, ¿no? Sí. ¿Y es delicado o qué? Yo lo considero delicado. Pero a ver, es que yo no entiendo, güey. ¿Qué ves que alcanzas a ver que es delicado? Los ángeles no tienen tú como humano eres la culminación perfecta de la mezcla entre lo espiritual y lo material. Las entidades que no son Dios, que no tienen las experiencias materiales, te pueden cumplir o ayudar en lo que tú pides porque tu voluntad está por encima de la de ellos. Tú les puedes ordenar a ellos no a ti. Ojo con eso, Pero tú, en tu desconocimiento de lo divino y conocimiento de lo terrenal, le vas a pedir cosas que en tu interpretación van a ser una y ellos van a interpretar en su conocimiento de lo espiritual, pero en su ignorancia de tu experiencia humana. Como lo del camión, quiero un camión de dinero. Quiero un camión de dinero, güey, pues me atropella un camión de dinero. Entonces, sí tienes que ser bien cuidadoso en cómo pides, porque ellos están supeditados a tu voluntad. Están a la voluntad divina, pero tú tienes una voluntad, ellos no. O sea, ellos no tienen ese don. Por eso siempre es mejor pedirle directamente a Dios, porque Dios, por definición, entiende tu experiencia humana y Él te va a dar lo que tú le pidas de la manera en la que es más adecuada para acercamientos con Él. De hecho, ese es justo el pedo y el conflicto central que hay, pues, de las religiones, que por ejemplo para mí pues yo le pido a Dios, yo no necesito pedirle a los ángeles. O sea, si a mí Dios me escucha, yo le voy a pedir a Dios. Yo no necesito intermediarios. Y esa es la bronca, toda la bronca que tenemos con las religiones crísticas, que pues prácticamente le estás metiendo un mega intermediario ahí, ¿no? Que luego dicen, es que es Dios. Entonces, o sea, si es Dios, no hay necesidad de hacerlo otra cosa que no sea Dios, ¿ves? Entonces, o sea, esa burocracia humana y esa racionalización de que tres son uno y no sé, ya lo hemos hablado, ¿te acuerdas? Sí. Eso no es divino. ¿Me explico? Sí. O sea, inclusive estas explicaciones de la corte celestial de ángeles y todo eso es una explicación humana. Sí. ¿Ves? Entonces no existe tal cosa como que Dios así como... Sí. O sea, acá en la otra caja le cobran, joven, ¿sabes? No, güey. Entonces, es complicado de entender. Disculpa